Bueno, ya estamos en la mañana con la profesora de Historia Marcela Pisolato para hablar acerca un poco de lo que será mañana este feriado, pero también no solamente el hecho particular que lleva al feriado, que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador, sino también otra conmemoración que muchas veces pasa desapercibida y solamente se tiene en cuenta lo que es el Día del Trabajador y tiene que ver con el Día de la Constitución. Vamos a charlar directamente con Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, algo que a mí me sorprendió cuando charlábamos antes, digo, el Día de la Constitución casi nunca lo tenemos en cuenta. Siempre nos basamos en el Día del Trabajador, feriado, no se trabaja y nada más. Y es importante, pero bueno, en este caso arrancamos primero, según tengo entendido, Día del Trabajador, ¿verdad? Sí, así es. Igual los dos temas se pueden relacionar. Bueno, nosotros en las escuelas recordamos los dos el día, digamos, haciendo alusión a tanto al Día del Trabajador como al Día de nuestra Constitución. Pero obviamente la sociedad tiene mayor repercusión, ¿no es cierto? Porque el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Digamos que, salvo en Estados Unidos, que se festeja el primer lunes de septiembre, que después lo vamos a explicar por qué, el resto del mundo, es difícil que un hecho se festeje por igual, o se celebre o se conmemore por igual en todas las partes del mundo, ¿no? Claro. Nosotros debemos el día 1 de mayo como una celebración en honor a los trabajadores, porque en el año 1886 hubo una huelga en Estados Unidos, una huelga que afectó a varias ciudades importantes que ya estaban en plena industrialización, pero que fundamentalmente fue en Chicago donde hubo mayor cantidad de adherentes, donde la huelga fue mucho más importante. Entonces, allí, bueno, los manifestantes dejaron de trabajar, fueron a manifestarse y siempre ocurría que ante las manifestaciones de los trabajadores, la policía reprimía. ¿No es cierto? Reprimía con mucha ferocidad. Entonces, esa huelga y esa manifestación del 1 de mayo fue escalando en los días subsiguientes, producto de esta represión. Y entonces, bueno, allí se dieron hechos tristes, ¿no es cierto?, porque afectó la vida de algunas personas, ¿no es cierto?, que murieron por ese hecho, y entonces a partir de allí, 3 años después, a partir de 1886 a 1889, se declara el día 1 de mayo como el Día del Trabajador en honor a los mártires de Chicago. Antes de explicarte el suceso específico, ¿no?, que llevó a la muerte de estos jóvenes activistas, que muchos de ellos anarquistas, yo quiero contarte que estos hechos se encuadran dentro de lo que fue la aparición, el surgimiento de una nueva modalidad de trabajo, de una nueva modalidad de producción que fue a partir de la Revolución Industrial. Es decir, en el siglo XVIII, en Inglaterra, se produce un cambio, un giro de 180 grados. Vos pensás que en el siglo XVIII la mayor parte de Europa y otras partes del mundo era esencialmente rural, agrícola, ganadera. Y los productos que nosotros utilizábamos en la casa o las vestimentas se realizaban artesanalmente. Entonces, fundamentalmente, ¿de qué vivía la población? Del trabajo de los campesinos. Claro. Eran los que alimentaban al resto de la población, a la aristocracia, había una incipiente burguesía que se dedicaba al comercio, ¿no es cierto?, que con el descubrimiento de América, ¿no es cierto?, tuvo toda una explosión, ¿no es cierto?, comercial, una revolución comercial. Pero en el siglo XVIII se produce un hito importante, que es que la producción pasa de ser artesanal a industrial. Es el surgimiento del capitalismo industrial. ¿Por qué se produce eso? Hay 2 inventos muy importantes que se producen en ese momento en Inglaterra. Uno es el telar mecánico, el otro es la máquina de vapor. Y estos 2 inventos generan que
el escenario, el ámbito en el cual se producen las vestimentas y todos los elementos que nosotros utilizamos, en vez de producirse en un taller artesanal con un maestro artesano y sus aprendices, pasa a realizarse en un establecimiento llamado fábrica, que hoy no es muy habitual a nosotros, claro, ¿verdad? Pero en ese momento no. Entonces, a eso sumado que Inglaterra tenía yacimientos de carbón, mineral y de hierro, se produjo esta primera revolución industrial que afectó fundamentalmente la industria del textil. Después, la máquina de vapor no solamente se va a utilizar como una fuente de energía en la fábrica, sino también en el transporte. Claro. En los barcos de vapor y en el tren. Y eso va a revolucionar el transporte y las comunicaciones. En este momento específico en el que se produce la revolución industrial, en Inglaterra, siglo XVIII, hay como una especie de continuidad y de difusión a otros países, Alemania, Estados Unidos, Francia. Y entonces llega a finales del siglo XIX una segunda revolución industrial, cuya característica va a ser la revolución del transporte, la revolución de las comunicaciones y la electricidad. Fíjate que te estoy dando un elemento hoy muy... podríamos decir que está muy en el tapete por el apagón que tuvo España hace unos días, el lunes, y que nos demuestra lo dependientes que somos de la electricidad. Bueno, en fines del siglo XIX se da este invento, ¿no?, la electricidad, y entonces a partir de allí ya no hablamos de la primera revolución industrial, sino de la segunda revolución industrial. Ese es el marco, podríamos decir, el contexto histórico de esta revuelta que hubo en Chicago, ¿no?, que termina con la condena a muerte de los activistas que nosotros vamos a comentar. Es decir, que Estados Unidos estaba viviendo un desarrollo, una plena expansión industrial, y en ese momento los trabajadores sentían que no estaban reconocidos en cuanto a sus derechos laborales. Por eso las huelgas y por eso las manifestaciones. ¿Qué es lo que reclamaban ellos en ese momento en las fábricas de Chicago, de Boston, ¿no es cierto?, de los distritos más importantes? Las 8 horas de trabajo. Ellos decían que tenían derecho a tener 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para estar con la familia. Bueno, aunque vos no creas, eso en ese momento era, estaba ya legislado, porque paradójicamente, ¿sabés cómo se llamaba la ley que establecía la jornada de 8 horas? A ver. Ley Ingersoll. Ajá. Y se escribe igual que la fábrica que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasaba? Las fábricas, los empresarios no las respetaban. Entonces, ¿qué hacían ya los obreros? Previa influencia de las ideas marxistas, de las ideas anarquistas, comenzaron a organizarse en sindicatos. ¿Y qué herramienta tenían para luchar contra los empresarios? La huelga y las manifestaciones y las protestas. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en Chicago la protesta llegó a su máxima expresión, con una adhesión de más de 200.000 trabajadores, y entonces se produjo una especie de, podríamos decir, de lucha entre los trabajadores y la policía, que lleva a que se tire una bomba que explota en un espacio donde había varios policías y provoca la muerte de un policía. Y a partir de allí la policía empieza a quemar ropa, ¿no es cierto?, a disparar contra los manifestantes. Entonces eso hizo que esa primera huelga del 1 de mayo después fuera sucedida por más manifestaciones, el 2, el 3 y el 4. Y por el hecho de que muriera un policía, se empezó a investigar y entonces, obviamente se llegó a la conclusión que habían sido 8 personas que habían tenido que ver con esto de lanzar la bomba y provocar la muerte del policía y los heridos. ¿Cómo termina esta situación? Esta situación termina en que en realidad ninguna de estas 8 personas fehacientemente se demostró que hayan tirado la bomba, pero fueron declarados culpables, de los cuales 5 fueron condenados a la horca. Había pena de muerte. Claro. De estos 5 que fueron condenados a pena de muerte,
Uno de ellos se suicida el día anterior. Era un chico muy jovencito, tenía 22 años, se llamaba Luis, para que el apellido no lo sé pronunciar bien, Link. Uh-huh. Este chico tenía 22 años y era carpintero, ¿no? Y bueno, el chico aparece muerto con un disparo en la boca. Se dice que fue un suicidio. Los otros 4 fueron condenados a muerte. Y en ese momento, bueno, el juicio dura, obviamente, se prolonga a los años posteriores, pero después de 3 años, en el año 1889, se declara a los mártires de Chicago como un emblema de la lucha de los obreros, y por eso se declara el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Un poco esto es todo lo que, digamos... Enmarca toda la historia. Esta situación, el contexto histórico, ¿no es cierto?, de por qué mañana todos vamos a celebrar el Día del Trabajador. Y viene del año, estamos hablando de la década de 1800. Claro, siglo XIX. Siglo XIX. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cuáles son las corrientes de pensamiento que estaban en boga en ese momento. El liberalismo es el que va a impulsar 2 revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial va a ser el cambio copernicano, que yo te digo, en los modos de producción, ¿no es cierto? Se van a producir en las fábricas, ¿no es cierto?, a través de máquinas y a gran escala, ¿no?, para un comercio, digamos, que se va a trasladar a ultramar. Entonces, en ese momento, Inglaterra, después de Estados Unidos, se convierten prácticamente en la fábrica del mundo, ¿no? Los países como nosotros somos los que producimos materias primas, los países del sur, ¿no es cierto?, del planeta, producimos materias primas, y los países del norte producen los productos elaborados en industrias, ¿no es cierto?, que nos van a vender a nosotros. Eso es más o menos el comercio internacional que duró hasta prácticamente avanzado el siglo XX. ¿No? Segunda mitad del siglo XX. Solo que después de la Segunda Guerra Mundial, ese lugar de primera potencia mundial que tenía Inglaterra es desplazado por Estados Unidos, ¿no es cierto?, que se va a convertir en la primera potencia mundial. Ahora vos fíjate, esa revolución liberal que transformó los modos de producción, primero se presenta como la primera revolución, la del textil, después la revolución de la electricidad, de las industrias químicas, del transporte, del telégrafo, de las comunicaciones, el automotor, el teléfono, todo eso. Y a finales del siglo XX, eso dominó todo el siglo XX, y a finales del siglo XX empieza la revolución digital. Es decir, que es la tercera revolución industrial. Y ahora, comienzos del siglo XXI, estamos en la 4ª revolución industrial, que es la inteligencia artificial, la robótica, etc. Entonces, hoy nosotros vamos a celebrar el Día del Trabajador, que está contextualizado con la 2ª revolución industrial, ¿no es cierto?, con la demanda de derechos laborales, que hoy nosotros ya los tenemos consagrados en nuestra legislación, en nuestra Constitución Nacional, que hoy es como el abecedario, digamos, sí. Claro, pero la revolución digital y la revolución de la inteligencia artificial y de todo el mundo que hoy conocemos va seguramente a cambiar el paradigma. Y ya no van a ser las mismas relaciones laborales que teníamos entonces cuando ocurrió esta revuelta de Chicago, ¿no es cierto? Claro. Que en el caso de la Argentina todavía está vigente cuando nosotros vemos el tipo de organización sindical que tenemos, ¿no es cierto? Todavía la jornada de 8 horas, la persona que se traslada al lugar de trabajo a realizar sus tareas. Pero bueno, ahora se viene un mundo diferente, un mundo donde las relaciones laborales probablemente no tenga que ver con trasladarse a ningún lugar, sino hacerlo desde la casa. Ya algo así introdujo la pandemia, ¿no es cierto?, donde las personas probablemente no se sindicalicen, sino que negocien sus contratos, ¿no es cierto?, de una manera individual, claro, individual y particular. Fíjate, los empleados de Mercado Libre se negaron a ser sindicalizados. Entonces, estamos en este momento ante un cambio de paradigma, porque hoy por hoy ya no estamos en el mundo de la 2ª revolución industrial, ¿no es cierto?, porque hemos desarrollado tecnologías y desarrollos científicos y tecnológicos que nos ponen ante desafíos nuevos, y por eso van a cambiar también las relaciones sociales, ¿verdad? Sí, ¿el conocimiento no debería también jugar un papel importante en esto?
Indudablemente. Porque antes el sindicato o los sindicalistas también tenían, digamos, un acceso a algo que la mayoría de las personas no lo tenían. No existían las comunicaciones, no existía la tecnología de hoy, claro, que está todo al alcance de la mano, y eso te permite también poder defenderte o reclamar algo de manera individual, ¿no? Claro. Por eso hay una evolución total entre esa primera revolución industrial y la cuarta. Claro. Vos fíjate, en la primera, las máquinas la podían operar mujeres, niños, adultos que no tenían ningún tipo de educación, ningún tipo de formación. Ya la segunda revolución industrial, te estoy hablando de producción de maquinaria agrícola, por ejemplo, de producción de automotores y demás, y ahí ya veías en las fábricas gente calificada, mano de obra calificada. Es decir, por ejemplo, aparece la figura del ingeniero. Claro. ¿Entendés? Y así, a medida que vamos avanzando, cada vez la gente tiene que estar más preparada, ¿no es cierto?, para realizar las tareas y realizar las actividades, y en función de eso será mejor remunerada, ¿verdad? El otro elemento que quiero plantearte de la incidencia del liberalismo es en la Revolución Francesa. Y eso sí tiene una incidencia directa en los cambios de las formas de gobierno y en nuestra Constitución Nacional. Porque el liberalismo, cuando se plantea como cuestionamiento a las monarquías absolutas en Francia, lo que está planteando es que el poder ya no viene de Dios y no es el gobernante no debe tener un poder absoluto, sino que ese poder se debe dividir. Y quien le da la soberanía al rey o al primer ministro o al presidente es el pueblo. Entonces ahí también tenés un giro de 180 grados en la concepción del poder y en la representación de ese poder, ¿verdad? Claro. Entonces allí surgen las repúblicas, surgen las monarquías parlamentarias, las democracias, y también con la incidencia del marxismo cuestionando la revolución industrial y cuestionando el capitalismo industrial, aparece un sujeto, un actor, que son los trabajadores, la clase obrera, que no se siente tan identificado con el liberalismo, sino que se va a sentir identificado con el marxismo, con el comunismo, con el socialismo, con el anarquismo. Es decir, la clase trabajadora empieza a ver que el liberalismo es un poco la doctrina de la burguesía, de los empresarios, de los comerciantes, de los banqueros, de la clase media, ¿no es cierto?, de los profesionales, y que los trabajadores encontraban en el comunismo, en el socialismo o en el anarquismo una respuesta a esta necesidad de que se reconocieran sus derechos. Por ejemplo, los que están consagrados en nuestra Constitución. El artículo 14, por ejemplo, es liberal. ¿Por qué? Porque va a declarar los derechos individuales, ¿no es cierto? Claro. El derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a circular, el derecho a transitar, es decir, todos derechos que tienen que ver con el individuo. El 14 bis ya va a plantear derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, ¿no es cierto? Es decir, la jornada de 8 horas, la indemnización, digamos, todos los resguardos que vos vas a tener en el plano laboral, ¿no es cierto? El artículo 1, Argentina adopta como forma, es una declaración, adopta como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal, eso es liberalismo. Claro. La forma representativa republicana, eso es liberalismo. El artículo 17, derecho a la propiedad privada será inviolable, eso es liberalismo. ¿Entendés? Es decir, y después, con las reformas sucesivas que tuvo nuestra Constitución, que data de 1853, ¿no es cierto?, cuando se organizó, podríamos decir, institucionalmente el Estado argentino, tenemos derecho también de tercera generación, porque también se piensa en el medio ambiente sano, en la diversidad cultural, ¿no es cierto?, en la diversidad de etnia. Entonces, es como que nuestra Constitución conecta con todos estos procesos que yo te estoy comentando, claro, ¿no?, con la
Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, con el marxismo, ¿no es cierto?, con los derechos, con la Iglesia también, porque la Iglesia a partir del siglo XX, con la doctrina social de la Iglesia también plantea eso, la opción por los pobres, ¿no es cierto?, los derechos del trabajador, y me parece que es una Constitución que está abierta y que es sumamente actualizada y que hoy por hoy tiene una vigencia absoluta, porque en realidad plantea, formas de gobierno en las cuales estamos dentro de un Estado de Derecho, que nos dan libertades, que nos da igualdad ante la ley, que nos da libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de reunión, que nos plantea recursos, garantías, ¿no?, como el habeas corpus, el habeas data, los recursos de amparo, es decir, y también los derechos de segunda generación, como son los derechos sociales, y los de derechos de tercera generación, que son los de tercera generación, que son los derechos al medio ambiente, a la diversidad y demás. Con lo cual, nadie que gobierne en la Argentina puede decir que esta Constitución los va a limitar en algo. Es más, nuestro preámbulo... O que tiene un cierto tinte político porque reúne todas las características. Exactamente, exactamente. Incluso en la última reforma, producto de los golpes de Estado que nosotros hemos tenido, incluye en el artículo 36 que nadie puede desconocer la Constitución Nacional. Fíjate vos que todos nuestros golpes de Estado han guardado la Constitución Nacional y las Cortes Supremas han convalidado los golpes de Estado. Entonces, quiere decir que esta Constitución hasta toma como una especie de resguardo para que no se atentara nuevamente contra un gobierno elegido por el pueblo. Claro. Entonces, es decir, y nuestro preámbulo dice, estamos abiertos a quien quiera venir a vivir a este país, ¿no es cierto? Porque en cierto modo habla de afianzar la justicia, ¿no es cierto?, de lograr la paz y demás, y de abrir el país a todo aquel que quiera venir a poblar este país. Con lo cual... bienvenido sea que mañana se recuerde no solo el Día del Trabajador, a los cuales nosotros también somos trabajadores, sí, pero bueno, nos sumamos en felicitarlos a todos y desearles un feliz día, pero también recordar que tenemos una Constitución que preserva esos derechos y que todo aquel que gobierne de acuerdo a la Constitución respete tanto su estructura de poder como los derechos y las garantías que ahí están enunciadas, será un gobierno democrático, será un gobierno para el pueblo y será un gobierno que buscará el bien común. En Argentina tenemos muchas cosas bien hechas, por ejemplo, en la parte legal, funcional, constitucional. El problema que tenemos durante hace muchos años es que la mayoría de las veces no se cumplen con todas estas normativas, y que algunos lo usan dependiendo de la conveniencia para uno u otros, pero no se aplica en su totalidad y como debería ser y como fue formulada desde un principio, ¿no? Claro. Pero tenemos todo, la cuestión es poner voluntad para que esto se cumpla. Claro, sobre todo ante desafíos nuevos, porque cuando esta Constitución se sancionó, el partido político era una institución. De hecho, fíjate, nuestra Constitución es de 1853 y el primer partido político moderno que tenemos en la Argentina es de 1890, que es la Unión Cívica Radical. Claro. Y posteriormente el Partido Socialista. Entonces, esta Constitución fue creada en un momento donde la representación estaba establecida a partir de que los dirigentes políticos que nosotros íbamos a votar surgían de partidos políticos que tenían un programa, una plataforma, ¿no es cierto?, determinados valores, ideales, una estructura política. Y hoy eso está en crisis. Claro. Hoy hay una crisis de representación. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos un presidente que llegó a la presidencia sin un partido político. Entonces, ante este nuevo paradigma, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para mantener aquellas cosas que hemos logrado, que son muy buenas, como por ejemplo haber recuperado la democracia, la posibilidad de elegir a nuestros gobiernos, la posibilidad de reemplazarlo cuando ya no los queremos, la división de poderes, la libertad de expresión, la libertad. Vos sos periodista y vos sabés que es muy importante que la gente pueda expresar lo que piensa y que no haya una sola voz, ¿no es cierto? Exacto. Y hoy
muchos periodistas son atacados, ¿no es cierto? Y bueno, y eso no está bien, porque la Constitución lo que plantea es la libertad de expresión, es decir, como un hecho fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para que se controle el poder político. Exacto. Porque el poder político no debe ser absoluto. Digamos, el poder político debe... Lo peor que nos puede pasar como república y en democracia. Exactamente. Y además, para no perder los derechos que ya hemos adquirido. Exacto. ¿Entendés? Entonces, bueno, por esa razón me parece que es muy importante que los jóvenes, hablo un poquito a ellos, Sí. ¿no es cierto? Porque un poco nosotros siempre fuera de micrófono charlamos estos temas. Los jóvenes tienen que interiorizarse, tienen que instruirse, tienen que leer de la forma que quieran, ¿no es cierto? Yo no digo que vuelvan al papel, lean como quieran, pero instruirse, formarse, tener pensamiento propio, tener capacidad crítica, ¿no? Juicio crítico para poder tratar de analizar un discurso, una determinada narrativa, y no esta cuestión a veces que uno observa con cierta decepción, que es una especie de efecto manada, ¿no es cierto? Como que un eslogan se termina llevando todo, ¿no es cierto? Digamos, hay que empezar a analizar las cosas, estudiar, analizar, tener juicio crítico, porque eso es lo que nos da independencia y libertad. Exacto. Bueno, y eso es lo que hemos perdido un poco en todo este tiempo, y un poco lo que charlamos muchas veces fuera del aire, el hecho de que tantos hechos de corrupción en el país, de desgaste, de cosas que no se hicieron bien, ha llevado a que tanto los jóvenes como los grandes, ¿no?, digan, bueno, ya está, yo en esto no me meto, no digo nada, porque total, después hacen lo que quieren, que hagan lo que quieran, y se olvidan de que después son gobernados por esas personas. Claro. No, pero hay que recordarle a todo el mundo que la Constitución es sabia, y la Constitución prevé que en este país el poder no está concentrado, sino que está dividido en los pueblos, en las provincias y a nivel nacional. Y entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Es muy importante votar en las legislativas como en las ejecutivas. Sí. No hay que acordarse solamente cada 4 años cuando se va a elegir a un intendente o a un gobernador o a un presidente. Los legisladores son personas claves. Personas claves. De hecho, la legislación que hoy tenemos, desde el punto de vista penal, civil, comercial y demás, sale del Congreso. Exacto. Con lo cual es muy importante. Y los jueces que tenemos son nombrados precisamente por el Poder Ejecutivo y por el Senado de la Nación, y también por un órgano que se llama el Consejo de la Magistratura, donde ahí también hay miembros, ¿no es cierto?, representantes del Poder Legislativo, ¿no es cierto?, del Colegio de Abogados. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender que tenemos que darle mucha importancia a la representación. Si nosotros vamos a ser ciudadanos que no optamos por hacer política partidaria y no formamos parte de un partido político y demás, no vamos a ser elegibles, sino que vamos a ser los electores. Bueno, si vamos a ser los electores, tenemos que tener muy en cuenta a quién elegimos, porque son nuestros representantes. Por un tiempo, gracias a Dios, porque dentro de todo que se ha achicado la cantidad de años ahora, ¿no? Porque en su momento teníamos 6 años. Gracias a la reforma del 94, los periodos ejecutivos duran 4 años, ¿no es cierto? Pero bueno, también están las reelecciones indefinidas, y todo eso, en cierto modo... por suerte en nuestra provincia se acabó. Claro. Pero bueno. Esas cuestiones no son buenas, ¿no? Es decir, es importante que la República, además de la periodicidad en las funciones, quiere la alternancia. Exacto. Porque en la alternancia se depura, ¿no? Y entonces, por eso es muy bueno eso. Sí, lo bueno que bueno, en nuestra provincia de Córdoba no hace mucho, pero se ha dado esto de terminar con esas candidaturas indefinidas, de mantenerse en el poder, y ahora, bueno, un candidato o un postulante, o mejor dicho, un intendente, un gobernador, no puede permanecer más de 2 periodos en el cargo, tiene que dejarlo sí o sí, ya la ley quedó establecida, y eso es buenísimo. Claro. Fíjate, ya te digo esto porque no puedo evitar no relacionarlo,
pero aparece ahora la idea de que Trump quiere ser reelecto nuevamente bueno, sería 2028 creo que se cumple su mandato. Fíjate que si había algo que después de Roosevelt, ¿no?, que fue reelegido sucesivas veces, obviamente Roosevelt fue el héroe, el que sacó a Estados Unidos de la crisis del 30, imagínate que el pueblo norteamericano lo votaba con las dos manos, ¿no es cierto? Y entonces, en función de eso, se hizo una enmienda para que el presidente norteamericano fuera reelecto solo una vez y después nunca más. Claro. En Trump se da la particularidad que él fue elegido, perdió la segunda, digamos, la reelección y fue electo ahora. Y él ahora aspira a otro mandato. Entonces ahí ya estamos como tensionando, en cierto modo, ¿no es cierto?, lo que la ley dice. Y si eso lo hace un país que fue, en cierto modo, el que durante todo el tiempo de la Guerra Fría nos dijo que era el garante de la democracia, no se vienen buenos tiempos, ¿no? Es decir, estamos observando que hay una crisis de representación y una crisis de esto que creó la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que es la representación a través de la democracia y de la república. Entonces pensemos mucho estos temas, porque gracias a esto nosotros gozamos de la libertad que tenemos, gracias a la Revolución Francesa, que fue caótica y bueno, tuvo periodos de terror y de masacres y demás, pero que dejó un legado. Y el legado fue este tipo de gobiernos que le pone al poder un límite, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Fíjate que los ingleses tuvieron una revolución anterior y ellos crearon el Parlamento. Y fíjate qué interesante, porque en la base de la creación del Parlamento, los ingleses decían, a nosotros no nos importa tanto el origen del poder, podía ser un rey, pero nos importa mucho quién lo controla. Claro. Y fíjate que ahí aparece la división de poderes. Y si vos vas a Inglaterra, te vas a dar cuenta que ellos no necesitan tener ninguna constitución escrita. Ellos ya lo viven a eso. Es decir, ellos saben que ningún poder tiene que ser absoluto. Y esa es una enseñanza que me parece que, por eso las democracias tienen un contexto cultural. Puede haber una democracia plena o una democracia digamos, de menor nivel, ¿no es cierto? Fallida. Bueno, precisamente porque es la cultura de los ciudadanos lo que va a hacer fuerte a una democracia o la va a hacer más débil. Si nosotros, por lo general, votamos mesiánicos, y bueno, nuestra democracia va a ser más débil. Si nosotros votamos gente que por ahí tiene esta percepción de que el poder ejecutivo no debe absorber a los otros poderes y debe gobernar de acuerdo a los consensos, seguramente tendremos una democracia plena, pero dependerá mucho de los ciudadanos. Sí, tal cual, tal cual. Marcela, te quiero agradecer por el tiempo, porque como siempre estas cosas son realmente apasionantes, por lo menos para a mí que me gusta, y hay mucha gente que sé que le gusta. Es bueno interiorizarse, saber, si bien mañana es el Día del Trabajador, también está relacionado con el Día de la Constitución, por eso todo este marco en el cual se ha charlado, y me parece interesante que vayamos aprendiendo, repasando los que alguna vez ya esto lo sabían, y manteniéndolo en nuestra memoria, porque es lo que nos permite después crecer en el futuro, ¿no? Totalmente. Aparte, yo te agradezco el espacio, me siento muy cómoda acá, y bueno, es como estar otra vez en el aula. Así que te agradezco mucho. Un gusto, Marcela, muchísimas gracias. Ahí estábamos dialogando entonces en esta efeméride, si se quiere, que será mañana, Día del Trabajador, y que bueno, charlábamos un poquito con Marcela Pisolato, profesora de Historia, para, bueno, conocer un poco más de nuestra propia historia. Bueno, repetitivo hoy el día. 11 de la mañana, 43 minutos, seguimos en sintonía, ya venimos con más.